Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jesús Martelo, hago parte de la rotación 3561. Junto a mis compañeros vamos a estar presentando diferentes artículos que tratan acerca de la trombofilia y el embarazo. Todo esto presentado bajo la tutoría del doctor Félix Canelsi. Bueno, el artículo que les traigo se enfoca en el estudio de trombofilia en embarazo durante el periodo de agosto de 2011 a mayo de 2020. Evaluaron la frecuencia de indicación de estudio de trombofilia en las mujeres en Uruguay, el uso de dímeros D para el seguimiento de estos embarazos y la frecuencia de uso de heparina durante la gestación. Se compararon centros públicos y privados del interior y la capital del país. Bueno, en la tabla se muestra el número de encuestadas por departamento, ¿verdad? Y el número de gestas por institución. Fueron encuestadas en total 2.085 mujeres, de las cuales 9 no otorgaron su consentimiento para continuar. Del total de respuestas se tomaron como válidas las encuestadas que habían otorgado su consentimiento informado y completaron su edad, dando como un resultado un total de 1.936 respuestas. Se excluyeron 2 encuestas por no cumplir con los criterios de inclusión del estudio, una menor de 18 y otra mayor de 60 años. La media de edad de las encuestadas fue de 37.1, más o menos 5.8 años, como un mínimo de 19 años y un máximo de 59. Del total de las encuestadas, 1.123 residen en el departamento de Montevideo y 813 en el resto del país. Bueno, el número total de embarazos obtenidos en la muestra son 3.223 gestas, con una distribución de 1 a 7 gestas por mujer y una media de 1.9 más o menos 1.0. Se obtuvo un 82.1% de respuestas en las preguntas relacionadas a los controles y finalización del embarazo. El esquema de barra nos muestra la distribución de los embarazos según la institución en la que se controlaron del total de embarazos obtenidos en la muestra. Un 65.5% fueron controlados en mutualistas, un 27.3% en seguros privados y 7.2% en salud pública. Bueno, con respecto a los antecedentes personales de trombofilia, un 9.2% de las consultas declaró tener un diagnóstico de trombofilia antes del primer embarazo, incluyendo en este grupo a quienes conocen su estado diagnóstico, pero no el tipo de trombofilia. En cuanto a los antecedentes personales de trombosis, un 3% de las encuestadas declaró haber tenido un evento trombótico previo al primer embarazo. Del total de mujeres encuestadas, un 17.9% de las mismas posee alguna indicación probable de estudio de trombofilia, definido por mala historia obstétrica, óbito, aborto posterior a las 10 semanas o pérdida recurrente del embarazo. Antecedentes familiares de trombofilia, antecedentes personal de trombosis, siendo el factor más prevalente entre las encuestadas. El antecedente familiar de trombofilia. Se indagó acerca del impacto emocional del diagnóstico también de trombofilia y se obtuvo un 85.2% de respuestas, aproximadamente 1.649 de pacientes, y el 66.6% de las mujeres nunca fue diagnosticada. En la figura se muestra dicho impacto en las mujeres que refieren tener diagnóstico de trombofilia. Bueno, el estudio, la asociación entre quienes tenían alguna indicación de estudio y el total de mujeres estudiadas durante al menos uno de sus embarazos, el test realizado arrojó una asociación significativa entre el grupo de mujeres estudiadas y aquellas con indicación de estudio, arrojando en las instituciones públicas un 17.6%, tenían alguna indicación de estudio, y en las instituciones privadas un 17.9%, lo cual no demostró una diferencia significativa. Tampoco fue significativo la proporción de mujeres que tenían alguna indicación de estudio entre Montevideo con un 18.9% y el resto del país con un 16.6%. Respecto a las mujeres que dijeron haber sido estudiadas para alguna trombofilia, se encontró una diferencia significativa en aquellas residentes en Montevideo con un 35.4% y las residentes en el interior del país con un 26.6%. Asimismo, hubo diferencias significativas entre la proporción de mujeres que fueron estudiadas en una institución donde fue controlado su embarazo, agrupadas en instituciones públicas con un 23.3%, mutualistas con un 33.7% y seguros privados con un 45.3%. Se encontró una asociación significativa entre el número de mujeres que refirieron haber utilizado heparina en alguno de sus embarazos y la institución en la cual se controlaron. En las instituciones públicas utilizaron heparina en un 7.8% y en las privadas un 16.4% de los embarazos.
En cuanto al impacto psicológico, se buscó asociación entre aquellas mujeres que refirieron haber recibido diagnóstico de trombofilia, tanto previo al primer embarazo como en el transcurso de algunos de sus embarazos, pero sin mala historia obstétrica. Con el grupo de mujeres que tenían mala historia obstétrica, entre las mujeres con antecedentes de mala historia obstétrica que fueron diagnosticadas con alguna trombofilia, el 57.6 refirió sentirse mejor con el diagnóstico y un 19.7 refirió sentirse peor y un 22.7 refirió sentirse indiferente. Asimismo, entre las mujeres que declararon no tener ningún criterio de mala historia obstétrica, el 39.6% se sintió mejor con el diagnóstico y el 30% se sintió peor. Y el 30.4% se sintió indiferente. Bueno, para concluir que a partir de los datos planteados en el artículo se evidencia la necesidad de incluir la revisión de historias clínicas a nivel de las instituciones públicas y privadas con el fin de objetivar estos datos y evaluar los criterios de indicación de estos estudios por los profesionales de salud. El estudio además mostró un importante porcentaje de mujeres tratadas con heparinas durante el embarazo y controladas paraclínicamente con dímeros D, a pesar de faltas de evidencia científica. Bueno, esto ha sido todo de mi artículo. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Nicole Daniela Martínez y pues hoy voy a realizar la presentación de mi artículo. Siguiente. Bueno, mi artículo trata sobre las manifestaciones clínicas y desenlaces maternos y perinatales en gestantes con síndrome antifosfolípido obstétrico de una institución de alta complejidad. Esta fue publicada por la Revista Colombiana de Reumatología en el 2020. Siguiente. Bueno, haciendo una breve introducción, tenemos que pues, el síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune no inflamatoria que esta pues, se va a relacionar con la producción persistente de anticuerpos antifosfolípidos, que estos pueden ser anticuerpos anticardiolipinas o anticuerpos anti-2-glucoproteína. Esto pues tiene una evidencia de actividad funcional determinada por la presencia de anticoagulante lúpico y pues esta entidad suele causar trombosis venosa o arterial. Esto también tiene una alta incidencia de morbilidad obstétrica y esto se puede deber gracias a la preeclampsia, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino o pérdida fetal. Tenemos que en la prevalencia de la población general de los anticuerpos antifosfolípidos oscila entre un 1 a 5%, mientras que la prevalencia del síndrome antifosfolípido oscila entre un 40 y un 50 de los casos por cada 100.000 personas, siendo pues más frecuente en mujeres y sin embargo pues su presencia en ciertas poblaciones específicas va a ser mucho mayor, como en pacientes pues con eventos trombóticos o pérdidas fetales frecuentes. Bueno, en cuanto al objetivo tenemos que fue describir las características clínicas, así como los desenlaces maternos y perinatales en las gestantes con síndrome antifosfolípido en una institución pues, de alta complejidad. Siguiente. En cuanto a los materiales y métodos, pues, se realizó un estudio descriptivo retrospectivo que pues, evaluó gestantes con síndrome antifosfolípido según los criterios de Sidney. La población estuvo conformada por pacientes de cualquier edad con síndrome antifosfolípico obstétrico atendidas entre el 2010 y el 2016. Se excluyeron los casos con trombofilias hereditarias, incompetencia cervical o con antecedentes de hepatitis B, C o virus de inmunoinsuficiencia humana. Siguiente. Bueno, tenemos los resultados que aquí se incluyeron 16 gestantes, 7 pues eran pacientes que tenían antecedentes de aborto, 5 en más de una ocasión pues tenían pérdida después de la semana número 10, 9 tenían síndrome de antifosfolípidos asociado a lupus eritematoso sistémico, que era el principal marcador serológico. El principal marcador serológico fue el anticoagulante lúpico y en 12 de las gestantes. 2 de las gestantes pues tenían triple positividad y 6 doble positividad a anticuerpos antifosfolípicos. Entonces tenemos que las complicaciones obstétricas más frecuentes fueron el rompimiento prematuro de membranas, la preeclampsia, insuficiencia placentaria, las cuales pues se presentan mucho más frecuentes en pacientes con lupus eritematoso sistémico, así como en aquellas con triple y doble positividad de anticuerpos fosfolípidos. Siguiente.
Bueno, aquí pues solo se presentó una complicación durante el parto, que pues fue hemorragia por atonía uterina en una paciente con doble positividad para anticuerpos anticardiolipinas. En el posparto, pues hubo dos complicaciones dentro del contexto de las infecciones y una paciente con endometritis y otra con infección del sitio operatorio. Y ambas complicaciones pues se evidenciaron en pacientes con síndrome antifosfolípido y agregándole lupus eritematoso sistémico asociado. Entonces tenemos que en la figura 2 nos muestra pues el manejo terapéutico dado pues a estas pacientes quienes recibieron ácido acetil salicílico en 14 de 17 embarazos y heparinas de bajo peso molecular. Dosis profilácticas en casos indicados, más que todo por las manifestaciones obstétricas del síndrome antifosfolípido, y pues este manejo pues permaneció constante y en la mayoría de las pacientes, pues durante todo el embarazo. Solo una paciente en el embarazo no recibió ácido acetilsalicílico, aunque pues sí recibió y manejo inmunosupresor. Siguiente. Bueno, a modo de conclusión, tenemos que en este corte, pues el síndrome de antifosfolípido obstétrico tuvo asociación al lupus eritematoso sistémico en la mayoría pues, de los casos. Sin embargo, este pues estaba en remisión y los peores desenlaces obstétricos se observaron más que todo en pacientes con síndrome pues, de antifosfolípido y lupus o en casos que tenían triple o doble positividad de anticuerpos antifosfolípidos se exhibieron también las complicaciones obstétricas más agresivas. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación de mi artículo, pasa. Antes, bueno, mi artículo lleva por nombre Evaluación de las particularidades de la trombofilia en el tratamiento de las mujeres embarazadas en una parte occidental de Rumania. Paz. Bueno, a modo de introducción, las trombofilias pues se dividen en adquiridas o heredadas y la trombofilia mixta pues puede ser resultado de estas dos. Existe un riesgo asociado de tromboembolismo venoso en relación pues con la trombofilia, especialmente en las mujeres embarazadas. Las pruebas de trombofilia pues son costosas y requieren experiencia clínica pues para su interpretación. La relación entre la trombofilia y los resultados desfavorables en el embarazo pues es limitada, pero pues se ha observado una asociación entre la trombofilia hereditaria y complicaciones graves del embarazo. Este estudio pues tiene como objetivo evaluar exhaustivamente pues la trombofilia en mujeres en la parte occidental de Rumania, teniendo en cuenta pues las diversas características, incluyendo pues la edad, el índice de masa corporal, el periodo gestacional, el peso del recién nacido, factores socioeconómicos, eh, factores de riesgo y marcadores genéticos relacionados pues con la trombofilia. Paso. Bueno, referente a los materiales y métodos, pues el estudio involucró a 450 mujeres embarazadas diagnosticadas con trombofilia en la parte occidental de Rumania. Este estudio pues se realizó entre el 2018 y el 2020, pues aunque la pandemia del COVID-19 pues afectó la participación de estas pacientes en el último año. El estudio se llevó a cabo siguiendo los principios éticos pues, de declaración de Helsinki y el consentimiento informado pues, de todas las pacientes. De estas 450 pacientes con trombofilia, pues fueron divididas en tres grupos, en trombofilia hereditaria, trombofilia adquirida y trombofilia mixta, o sea que era ambas hereditaria y adquirida, y con 150 pacientes cada grupo. Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, pues se trabajó con una muestra final de 178 pacientes, 51 con trombofilia hereditaria, 51 con trombofilia adquirida y 76 con trombofilia mixta. Se realizaron pues perfiles genéticos y adquiridos que incluyeron pues la evaluación de diversas mutaciones genéticas, como por ejemplo la protrombina de factor 2, de factor 5 de Leiden, el inhibidor activador de plasminógeno 1, factor 8, la glicoproteína 2B y 3A, fibrinógenos, enzimas convertidoras de angiotensina, angiotensinógeno, y también la cistatonina beta sintasa. Otros anticuerpos que se evaluaron fueron la antitrombina, el anticoagulante lúpico, anticardiolipina, antifosfolípidos,
homocisteína, proteína C, proteína S y dímero D. Estos análisis pues, se llevaron a cabo utilizando técnicas genéticas como microarrays de ADN y reacciones de la cadena polimerasa en tiempo real. Se empleó pues, una prueba de Friedman para examinar la evolución de los valores de dímero D durante el embarazo y se llevó a cabo pues, un análisis de regresión y se calcularon pues, coeficientes de correlación para pues, comprender mejor las relaciones entre las variables. Bueno, en la tabla 1 pues se representa un análisis del impacto de diversos factores, ya hablando pues como resultados, como la edad, el índice de masa corporal, el periodo gestacional, el peso de los recién nacidos. Las diferencias significativas pues se observaron principalmente en relación pues con el médico de cabecera y el peso de los recién nacidos, como se muestra entonces en la figura 1 y 2. Se notaron diferencias entre los números de embarazo y abortos espontáneos, siendo pues más altos en los grupos de trombofilia hereditaria. En cuanto al entorno ambiental, aproximadamente el 79,78% de las pacientes pues tenían que provenían pues de áreas urbanas y tenían pues una edad promedio más alta en comparación pues a las que vivían en áreas rurales, que eran de 32 años frente a pacientes de 28 años, lo que pues concuerda con el perfil típico de una sociedad occidental. Se destacó que el riesgo de complicaciones tanto para la madre como para los bebés durante el embarazo, pues como la muerte fetal, el parto de bebés pequeños para la edad gestacional, el parto prematuro, preeclampsia y la muerte materna, pues aumentaban a medida de que la edad de la madre aumentaba. Además, pues se señaló también que el tabaquismo, que es un factor de riesgo importante, pues afectó los grupos de estudio y exacerbó pues, ciertos cambios biológicos como el aumento pues, de los niveles de dímero D durante el embarazo en el último trimestre y una disminución de los niveles de antitrombina. En cuanto a los niveles de dímero D durante el embarazo, pues se observó un aumento significativo en todos los grupos estudiados, independientemente pues, del tipo de trombofilia que presentaba. Paz. Bueno, se observaron también pues, diferencias en los factores antropométricos clave, como por ejemplo la edad promedio, que eran de 32,8 en el primer grupo, 31 años en el segundo grupo y 31,3 en el tercer grupo. El índice de masa corporal promedio fue de 29,9 en el primer grupo, de 22,2 en el segundo grupo y 22,9 en el tercer grupo. Y el periodo gestacional promedio fue de 37,3 en el primer grupo, 35 semanas en el segundo y 35,4 semanas en el tercer grupo. También se registraron pues, diferencias en el peso promedio de los recién nacidos, de 2.842 en el primer grupo, el segundo grupo tenía 2.745 y el último grupo, pues los recién nacidos tuvieron un peso de 2.634. Se llevaron a cabo pues pruebas médicas específicas como el dímero D y niveles de anti-10A en los 3 trimestres del embarazo, pues para así monitorear la respuesta del tratamiento. Además, pues se realizaron pruebas también para establecer pues la forma de trombofilia adquirida. La forma más común de trombofilia en el estudio fue la mixta, en un 42,7%. No se diagnosticaron casos de síndromes antifosfolípidos. Se observaron diferencias significativas en la probabilidad de aborto espontáneo entre los grupos de trombofilia, siendo más alta pues, en el grupo con trombofilia hereditaria. Y en términos de dímero D, pues se registró un aumento significativo en los valores en todos los grupos durante el embarazo, independientemente de la trombofilia. Paso. Bueno, a modo de discusión, pues este estudio revela que las mujeres diagnosticadas con trombofilia pues tienen un mayor riesgo de sufrir pérdidas en el embarazo, lo que subraya pues la importancia de investigar y abordar esta condición de manera preventiva. Se sugiere pues la necesidad de un protocolo nacional de detención de mujeres con antecedentes de abortos espontáneos previos y pues pruebas genéticas como parte del proceso de diagnóstico. Se destacan hallazgos específicos como la relación entre la mutación FBL con mayor riesgo de pérdida de recurrente del embarazo, especialmente pues, en casos de muerte fetal. Esta mutación pues, se encontró en un porcentaje significativo de pacientes con trombofilia hereditaria y mixta. Las mutaciones del gen PA1
4G y 5G se asocia pues con un aumento de formación de la fibrina, lo que puede afectar pues a la circulación y a la implantación de la placenta, lo que potencialmente pues conduce a la pérdida del embarazo. También la mutación de la protrombina, que se vincula pues con un mayor riesgo de pérdida temprana del embarazo y desprendimiento prematuro de la placenta. Y el tabaquismo pues también se asoció con cambios biológicos adversos, con el aumento de los niveles de dímero D en el último trimestre del embarazo y la disminución de los niveles pues, de antitrombina. Las pacientes fumadoras pues requirieron dosis más altas de anticoagulantes. También pues se sugiere que las mujeres diagnosticadas con trombofilia genética podrían pues beneficiarse de la prescripción de los trombolíticos como la aspirina para mejorar la implantación y la placentación. Pues también se recomienda monitorización frecuente de los niveles de factor 10A en pacientes pues embarazadas que reciban heparina de bajo peso molecular para profilaxis o el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Entonces, pues este estudio respalda pues hallazgos previos y destaca la importancia de la detención temprana y manejo adecuado de la trombofilia en las mujeres embarazadas. Paz. Bueno, en modo de conclusión, pues desde el punto de vista del perfil de trombofilia realizado en las pacientes de Occidental en Rumania, predominó el tipo mixto de trombofilia. Las particularidades de las mujeres embarazadas diagnosticadas con trombofilia pues son mayor con la edad, vivir en un entorno urbano, índice de masa corporal normal, aproximadamente de 36 semanas en el periodo gestacional y tener al menos pues un aborto espontáneo. En cuanto a los marcadores genéticos trombofílicos más frecuentes, tuvimos la mutación del gen MTFHR C677T y A12 98C, seguida de la mutación del G PAI1 4G5G, con, bueno, otro aspecto importante pues fue el impacto del hábito tabáquico en mujeres embarazadas trombofílicas, que fumar pues representa un factor agravante de la evolución de esta patología, que se manifiesta pues a través de un aumento de los dímeros D y de la disminución de los valores de antitrombina, simultáneamente pues con un aumento de la necesidad terapéutica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniela Ovalle Bernal y hoy les vengo a hacer la presentación de mi artículo. Siguiente, por favor. Bueno, este está titulado Trombofilia hereditaria y pérdidas de embarazo. Este es un estudio de corte de Argentina. Entonces, a manera de introducción, entre las mujeres en edad reproductiva, el 1 al 3% de ellas va a sufrir una patología obstétrica que va a ser la pérdida recurrente de embarazo. Esta es la pérdida consecutiva de 2 o más embarazos reconocidos clínicamente. Entre estas pérdidas, aproximadamente solo la mitad poseen una etiología conocida, mientras que a las restantes se les considera de origen idiopático. Entonces, dentro de las causas cuya asociación pues, con estas pérdidas recurrentes de embarazo está claramente establecida, se destacan principalmente las malformaciones uterinas, los defectos cromosómicos, las infecciones, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades hematológicas y endocrinopatías como enfermedad tiroidea y diabetes. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las pacientes y métodos, se realizó un estudio descriptivo y transversal de cortes y controles. Aquí en el cual pues se incluyó un total de 578 sujetos, o sea, 247 mujeres con antecedentes de pérdida de embarazo, 107 mujeres de un grupo de control estrictamente seleccionado y 224 mujeres de la población general. Este va a ser el grupo de referencia. Siguiente, por favor. Entonces, ya empezando a hablar de los resultados, en esta tabla tenemos las características clínicas de las pacientes con la pérdida de embarazo, que se detallan pues el grupo de las pacientes con las pérdidas estudiadas y puede observarse que 51 pacientes, o sea, representando el 20.1%, tendrían síndrome antifosfolípido
Y al estudiar las trombofilias hereditarias en el grupo de mujeres con las pérdidas recurrentes de embarazo, se encontró un déficit de PC en el 0.4%, un déficit de AT en el 0.8% y un déficit de PS libre en el 0.4%. Siguiente, porfa. Bueno, en esta tabla vamos a tener detalladas las distribuciones genotípicas de todas las variaciones genéticas estudiadas en el grupo de pacientes con las pérdidas recurrentes de embarazo comparadas con las frecuencias obtenidas en el grupo de control y en el grupo de referencia de la población general, respectivamente. Entonces, no se encontraron diferencias significativas en la distribución genotípica de ninguna de las variantes analizadas entre dichos grupos, y el genotipo heterocigota A, G, fue más frecuente entre las pacientes con esta pérdida recurrente del embarazo en el grupo de control. Sin embargo, esta diferencia pues no alcanzó a ser significativa. Entonces, de igual manera, tampoco se observaron diferencias significativas en las distribuciones de las variantes al considerar los distintos modelos de dominancia alélica. Y con frecuencia, pues estos genotipos observados en el grupo de referencia para todas las variantes genéticas estudiadas se encontró pues en equilibrio de Hardy-Weyl. Siguiente, porfa. Entonces, en cuanto a los análisis, vamos a tener que se realizó utilizando un programa estadístico en el cual las distribuciones genotípicas de cada una de las variantes en los grupos de casos, controles y de la población general argentina se describieron como porcentajes, y para valorar pues la asociación de las variantes genéticas y las diferentes variantes clínicas estudiadas se contribuyó pues a la tabla de contingencia para poder constatar las hipótesis asociadas mediante el test, que fueron las tablas anteriormente explicadas. Entonces, ya a manera de conclusión, el factor 10 de Leiden cumplirá pues un factor importante en ciertas patologías obstétricas como retraso del crecimiento fetal, donde la impronta trombótica parecería tener un papel importante. Entonces, las variaciones genotípicas, el fibrinógeno gamma y el factor 11, pues tienen un impacto reconocido en la enfermedad tromboembólica, y pues no estaría esto asociadas a las pérdidas recurrentes del embarazo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Valentino Warnenburgo y el día de hoy les vengo a presentar mi artículo. Pasa, por favor. Bueno, este recibe el nombre de trombofilia hereditaria materna y resultados del embarazo. Vamos a tener que este estudio se enfocó en investigar la relación entre la trombofilia hereditaria materna y los resultados del embarazo, especialmente en preeclampsia y la restricción del crecimiento intrauterino. Pasa, por favor. Bueno, a modo de introducción, la trombofilia es una predisposición a la formación de coágulos sanguíneos anormales y puede contribuir a eventos tromboembólicos durante el embarazo. La preeclampsia y la restricción del crecimiento intrauterino son complicaciones graves del embarazo, y se ha sugerido que estos trastornos trombóticos maternos pueden estar asociados a complicaciones. Entonces, se estudia la relación entre la trombofilia materna y la preeclampsia y el retraso de este crecimiento uterino. Pasa, por favor. Bueno, en los pacientes y métodos, aquí vamos a tener que se realizó un estudio de corte retrospectivo con 459 mujeres embarazadas en un hospital de Bucarest. Aquí se realizaron pruebas de trombofilia hereditaria y análisis de laboratorio para determinar los niveles de proteína C, proteína S y otros marcadores. También se evaluaron las mutaciones tromofílicas más comunes, como la mutación MTHFR y las mutaciones del gen protrombina y las mutaciones del factor 5 de Leiden. Y se utilizaron análisis estadísticos como la prueba del chi cuadrado y el coeficiente de Kramer para evaluar la asociación entre la trombofilia y la preeclampsia o la restricción del crecimiento intrauterino. Pasa, por favor. Bueno,
En los resultados, aquí pues el objetivo del análisis del conglomerado se encontraron grupos similares de sujetos donde la similitud entre cada sujeto significa alguna medida global sobre todo el conjunto característico. El valor promedio de la proteína S fueron de 50,57% con una variación entre 20,1 y 111,8. Según el análisis de conglomerado, el número de pacientes con deficiencia de proteína S fue 68. El número de pacientes con niveles normales de proteína S fueron de 230 y el número de pacientes con exceso de proteína S fueron de 161. El valor promedio de esta proteína S fue de 114,37% con una variación entre 7,5 y 10,78,0. Y según el análisis de conglomerado, el número pues, de pacientes con deficiencia de esta proteína C fue de 32 y el número de pacientes con niveles normales de esta proteína C fueron de 380 y el número de pacientes con exceso de esta proteína C fueron de 47. Pasa, por favor. Continuando con los resultados aquí, pues el mayor riesgo de tener un feto con restricción de crecimiento intrauterino en comparación con las mujeres embarazadas que no tienen esta mutación trombofílica. Los resultados mostraron el valor del coeficiente 5 de Kramer, revela una fuerte asociación entre la deficiencia de antitrombina y la presencia de restricción del crecimiento intrauterino, y los pacientes con deficiencia de antitrombina tienen un riesgo de 60,37 veces mayor de tener una restricción de crecimiento intrauterino en comparación con las mujeres embarazadas sin mutación trombofílica. Entonces, aquí se encontraron que el 15,03% de estas pacientes fueron diagnosticadas con preeclampsia y el 6,75% tenía fetos con restricción de crecimiento intrauterino. Y se destacará una asociación moderna a fuerte entre la presencia de mutaciones de la protrombina y la presencia de restricción de crecimiento intrauterino, con un aumento significativo en el riesgo. Pasa, por favor. Bueno, a modo de discusión, en este estudio obtuvimos pues valores mayoritariamente normales de proteína C y S. Sin embargo, el 14,8%, o sea, 68 mujeres embarazadas, se le diagnosticó deficiencia de proteína C y el 7%, o sea, 32 pacientes, se le diagnosticaron la deficiencia de esta proteína S. La restricción del crecimiento intrauterino y la preeclampsia son causas importantes de morbilidad y mortalidad fetal y neonatal, y algunos estudios mostraron una asociación entre la trombofilia hereditaria y complicaciones como la muerte fetal intrauterina y la preeclampsia y el desprendimiento de placenta, pero la asociación entre restricción de crecimiento uterino y la trombofilia aún es controversial. Y los trastornos hipertensivos del embarazo, incluida la preeclampsia, consiste en un espectro de condiciones que se asocian con una importante morbilidad y mortalidad materna, y la incidencia en la población general se estima entre el 3 y el 10% de todos los embarazos, y en este estudio el 15,3% de las pacientes fueron diagnosticadas con preeclampsia. Pasa, por favor. Bueno, a modo de conclusión, consideramos que la trombofilia no es una enfermedad en sí, porque es una enfermedad que se manifiesta cuando comienzan los síntomas de la enfermedad y no cuando se produce un diagnóstico. Entonces, la trombofilia sigue siendo una condición patológica causada por combinación de factores de riesgo, y la trombofilia se refiere a trastornos asociados con un estado de hipercoagulabilidad persistente y una tendencia a trombosis. Y se ha demostrado que las complicaciones graves del embarazo, como la preeclampsia y el retraso del crecimiento intrauterino, están asociadas con la trombofilia, y lamentablemente no existe pues un tratamiento curativo para la trombofilia, solo un tratamiento profiláctico con anticoagulantes, por lo que las mujeres embarazadas diagnosticadas con trombofilia hereditaria pueden ser consideradas pacientes con embarazo de alto riesgo. Muchas gracias. Ginaris Marcela Sánchez Díaz, y continuando con la presentación de artículos. El estudio que yo les voy a mencionar tiene como nombre Estudio Comparativo de las Complicaciones Vasculares Placentarias en Pacientes con Síndrome Antifosfolípido Obstétrico, Criterio y No Criterio. Tenemos que las complicaciones vasculares placentarias usualmente derivan en embarazos de alto riesgo con consecuencias como prematuridad o muerte fetal. Tenemos que las guías actuales recomiendan solo el estudio de los anticuerpos antifosfolípidos como trombofilia asociada a las complicaciones obstétricas. Los criterios diagnósticos de Sindey fueron establecidos para homogeneizar la población
Y tenemos que en la práctica diaria es frecuente encontrar mujeres con historias de embarazos de alto riesgo, pero que no cumplen dichos criterios, por lo que quedarían subrepresentadas a la hora de las decisiones terapéuticas. En cuanto a los objetivos, tenemos que este estudio tenía como principal objetivo comparar las complicaciones vasculares derivadas de las placentas en mujeres con síndrome antifosfolípido obstétrico y síndrome antifosfolípido obstétrico no criterio. En cuanto al método de estudio, se realizó un estudio retrospectivo observacional multicéntrico, se analizaron complicaciones en el segundo y en el tercer trimestre, se analizaron complicaciones obstétricas de 87 embarazadas entre los 18 y los 50 años asistidas entre 2003 y 2021 en 4 centros del país, como fueron el Laboratorio de Hemostasis y Trombosis Rosario, Hospital Privado de Rosario y Clínica Universitaria Reina Fabiola Córdoba y Clínica 25 de Mayo Mar de Plata. Tenemos que solo se incluyeron complicaciones obstétricas placentarias de segundo y tercer trimestre. En cuanto al síndrome de antifosfolípido, tenemos que este es un trastorno autoinmune que se caracteriza por la trombosis y o complicaciones obstétricas en asociación con anticuerpos antifosfolípidos como el anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolupinas, IgE y o IgM, y anticuerpos antibeta-2-glicoproteína I, también IgE o IgM. El síndrome antifosfolípido obstétrico se caracteriza por la presencia de uno o más de los criterios de los anticuerpos que forman persistentemente asociados a las manifestaciones clínicas, que estos serían, en cuanto a los criterios clínicos, 3 o más abortos tempranos recurrentes consecutivos, una muerte fetal mayor a semana 10, un parto prematuro menor a semana 34 debido a preeclampsia severa o insuficiencia placentaria. En cuanto a los criterios de laboratorio, tenemos el anticoagulante lúpico positivo, anticuerpos anticardiolupinas IgE o IgM. Tenemos que estos deben de estar mayor a 40 unidades o mayor al percentil 99. También tenemos los anticuerpos anti-B glicoproteína I en IgM o en IgG mayor a un percentil 90. También tenemos que debe presentar al menos en 2 oportunidades con 12 semanas de diferencia. Bueno, también tenemos que en la práctica diaria con frecuencia nos enfrentamos a embarazos que a pesar de no ser incluidos en los diagnósticos de síndrome antifosfolípido obstétrico, igualmente presentan una evolución de alto riesgo. Tenemos que en el 2015 Cohen y colaboradores utilizaron el término síndrome antifosfolípido obstétrico no criterio para mujeres con complicaciones obstétricas no incluidas en los criterios de clasificación. Estos criterios fueron en cuanto a los clínicos, 2 o igual abortos tempranos recurrentes, 3 abortos consecutivos, preeclampsia tardía, insuficiencia placentaria tardía, abrupto de placenta, 2 fallas de implantación posterior a fertilización in vitro. Y en cuanto a los criterios de laboratorio, presencia de anticuerpos antifosfolípido transitorio en pacientes con manifestaciones obstétricas clásicas, anticuerpos anticardiolupinas, IgG o IgM, y o anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína I, IgE o IgM, con un percentil 95 o un percentil 99. En cuanto a la presentación clínica de las pacientes con síndrome antifosfolípido obstétrico, tenemos que la preeclampsia tardía tuvo un 47%, la medicina intensiva tuvo un 46%, el RCIU un 7% y el grupo de pacientes con síndrome antifosfolípido obstétricos no criterios se subdividió en RCIU tardío con un 40% y en preeclampsia temprana tardía con un 37%. También el abrupto de placenta con un 23%. Tenemos que no hubo diferencia en la anatomía patológica de las placentas, presentaban trombosis intravellosa y o infartos placentarios. Tenemos que entre los pacientes con síndrome antifosfolípido y síndrome antifosfolípido obstétrico no criterio, con respecto a los criterios de laboratorio, todas las pacientes tenían positividad de uno o más anticuerpos. En forma persistente, se consideró simple positividad a la presencia de anticoagulante lúpido más anticuerpo anticardiolupina y en IgE o en IgM o anticuerpo antibeta-2-glicoproteína IgG o IgM. Se consideró también doble posibilidad a la asociación entre el anticuerpo lúpico, anticoagulante lúpico, perdón, y el anticuerpo cardiolupínico.
en IgE o en IgM más el anticuerpo antibetadoglicproteína, más el anticuerpo que ya les había mencionado. En cuanto al de la triple posibilidad, aquellas pacientes en que estaban los 3 anticuerpos presentes, o sea, el anticoagulante lúpido, el anticuerpo anticardiolupina y el anticuerpo antibeta-2-glicoproteína IgE o IgM. También tenemos que hubo una tendencia a mayor número de pacientes doble positivos en las pacientes con síndrome antifosfolípido versus las pacientes que tenían síndrome antifosfolípido obstétrico no criterio. Tenemos que la prevalencia de simples o triples positivos no fue estadísticamente significativa entre ambos grupos, como así tampoco la presencia de anticoagulante lúpico positivo aislado. En cuanto a la conclusión, tenemos que en los últimos años hay una discusión sobre el lugar en las manifestaciones no criterios en relación con el síndrome antifosfolípido obstétrico. Tenemos que en 2015 Cohen y colaboradores analizaron a un grupo de mujeres inicialmente denominadas. Este estudio se denominó mortalidad obstétrica asociada a síndrome antifosfolípico y definieron los criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido obstétrico no criterio como preeclampsia tardía o abrupto de placenta. Este estudio reveló que el síndrome antifosfolípido obstétrico no criterio se asocia de manera significativa con otras enfermedades autoinmunes y hubo diferencias significativas en el perfil de laboratorio entre las pacientes con síndrome antifosfolípido y síndrome antifosfolípido no criterio. También hubo una prevalencia de anticoagulante lúpico doble y triple positivo significativo mayor en pacientes con síndrome antifosfolípido, mientras que en las pacientes con síndrome antifosfolípido no criterio presentaron una mayor frecuencia de anticuerpos anticardiolupina. Sin embargo, en este estudio no encontraron diferencias significativas en el perfil de laboratorio considerado de alto riesgo, posiblemente debido al tamaño de la pequeña muestra y a la inclusión de la población muy seleccionada. También tenemos que existen estudios que no existe un estudio que evalúe como tal únicamente a las pacientes con complicaciones vasculares placentarias. Sin embargo, en el 2018, Brand y colaboradores publicaron un estudio de caso control que lo llamaron parto prematuro por preeclampsia o insuficiencia placentaria, que incluyó pacientes embarazadas hasta las 36 semanas, lo cual es un criterio más amplio que las 34 semanas mencionadas en el texto que yo les acabo de mostrar. Tenemos que este estudio podría proporcionar información adicional sobre las complicaciones relacionadas con la placenta en pacientes con síndrome antifosfolípido y síndrome antifosfolípido no criterio. Bueno, eso ha sido todo por la presentación de artículos del día de hoy. Muchas gracias a mis compañeros y al doctor Félix Canencia por la tutoría.